Bueno, jóvenes, continuando con nuestro tema de tutoriales, vamos a ver ahora otra forma de cómo dibujar, digamos la parte teórica. Otra manera de cómo dibujar sería orto e ingresar distancia, ¿correcto? Ya, ahora aquí agregaríamos el siguiente mensaje. Ojo, ¿qué cosa? Se recomienda desactivar por Dynamic Input. ¿Ya? Bueno, ya vamos a comentarlo en todo caso. Entonces, vamos a proponer estos dibujos. Necesitamos hacer estos dibujos. ¿Correcto? Necesitamos hacer estos dibujos. También vamos a hacer uso de otro elemento que me pide el plan curricular. Otro aspecto que me pide el plan curricular es que ustedes hagan uso de la calculadora de AutoCAD. Bueno, voy a introducir aquí el tema de la calculadora, pero la vamos a profundizar con la otra forma de dibujo, que es sistemas de coordenadas, ¿correcto? Entonces aquí vamos a hacer una introducción, ¿sí?, de cómo utilizar la calculadora. Entonces vamos a cubrir varios aspectos. Sigamos. Tengo aquí estos dos dibujos de la fotocopia que se les debe entregar a ustedes. Se les debe haber entregado una fotocopia, o en todo caso se les va a entregar una fotocopia donde hay estos dos dibujos. Hay más dibujos para practicar, para trabajar la idea, pero solo estoy tomando los dos primeros del conjunto de dibujos que está en la fotocopia. Vamos a hacer este dibujo, correcto, vamos a hacer este dibujo. Entonces, hagamos primero el análisis para que me puedan entender. El punto A dice que la X vale 77 y la Y del punto A vale 259. Entonces, vamos a empezar a dibujar como me propone, de A hacia el segmento B, C, D y se cierra. Entonces, vemos que el X del punto B, ¿cuánto vale? 152, como ustedes observan. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Del X de A al X de B. Entonces, si quiero activar mi calculadora, me voy a la ficha Homes, ¿sí?, me voy a la barra de herramientas Utilidades, y ahí tenemos el botón Calculadora, calculadora rápida. AutoCAD a estas alturas, en esta versión, maneja dos tipos de calculadora. Esta es la más práctica, que es una calculadora gráfica. No tengo el comando, ¿ven? ¿Sí? Observen, Quick Cal, ¿no? Acá abajo, ¿ven? Entonces lo activamos. Muy bien. Entonces busco, le doy una posición, una ubicación. ¿Ya? Entonces ustedes están observando que ahorita se está viendo esta área. Esto representa una calculadora básica. ¿Esa calculadora de bolsillo? Ya. Cliqueo para ocultar. Si necesito los elementos de una calculadora científica, ¿sí?, observen donde dice clic, de tal manera que podamos hallar tangente, seno, coseno, ¿no? Atán significa arco tangente. Bueno, vamos a dejar la calculadora básica. Ya, entonces vamos a dibujar este objeto, pero voy a proponerles lo siguiente. Vamos a dibujarlo, no que empiece en 77, vamos a dibujarlo en otra posición.
Eso me va a permitir que ustedes después conozcan otro comando muy interesante. Ya. Entonces empezamos. Le digo line, correcto, pico en algún sitio, clic, ¿sí? Entonces necesito, correcto, hacer mi cálculo, ¿no? Entonces debo plantear qué cosa, 152 menos 77 para poder hallar esta distancia. Entonces, a ver, picamos, correcto, menos 77 y todos entienden que el resultado debería ser 75, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este valor, listo, necesito que aparezca en esta parte. Entonces miren cómo hago. Bien, cliqueo en mi ventana de comandos, cliqueo en el valor y luego hago clic en este punto. Miren, ¿sí? Si ustedes observan, no aparece el mensaje, no aparece la sugerencia. Bueno, en todo caso, esto equivale a decir, listo, pegar a la línea de comandos. Miren, clic, ¿sí? Y ya está. ¿Correcto? Entonces miren, me voy, ¿sí?, hacia la derecha y hasta el valor, simplemente le diría enter. ¿Sí? Ya se dibujó con ese valor. Entonces, esa es la idea de este proceso, de esta forma de dibujar. ¿Sí? Activo orto, ya saben, F8 ya está activado, y luego ingresar la distancia. ¿Ya? Pero no se olviden, al trabajar primero hay que desactivar Dynamic Input. Ya saben que eso significa la tecla F12, ¿sí? La tecla de función F12. Muy bien, regresamos. Ahora me voy hacia abajo y bueno, ustedes pueden sacar su cálculo, ¿no? 259, 224. Entonces la distancia, ¿cuándo sería? 35, ¿correcto? ¿Sí? Bajo entonces, le digo 35 y enter. Muy bien. Me voy ahora a la izquierda, se supone que debe ser igual que este, ¿no? Entonces escribo 75 y le digo enter. ¿Ya? Luego le digo C de close para que cierre. Muy bien. Y ya dibujé entonces, ¿sí?, estos elementos con este método. ¿Qué cosa? Ingresar la distancia. Ustedes han observado, visto que he tenido que darme el trabajo de determinar cuáles son las distancias. No se olviden, la distancia para X sería este valor, el X del punto A, el X del punto B, ¿no? Entonces el X del punto B menos el X del punto A me daba que esto mide 75. Bueno, si ustedes quisieran confirmar que esto realmente mide 75, observen a dónde me voy a dirigir. Miren, barra de herramientas Annotation. Despliego esta lista de opciones y acá tengo opciones para acotar o dimensionar también. ¿Ven? Entonces, esta opción me va a permitir dimensionar una línea recta, ya sea horizontalmente o verticalmente. Miren, observen. ¿Qué me está pidiendo? Dice José, especifica, listo, el primer line station. Entonces voy a capturar este endpoint. Note, no aparece nada, porque OSNAP, ¿ven?, está desactivado. ¿Ven? Entonces presiono F3. ¿Ven? Ya está activado. Si hago, ya. No me conviene en todo caso ahorita perpendicular. Me convendría otro tipo de OSNAP. Entonces observen lo que voy a hacer. Me voy a acercar a los OSNAP, le voy a decir botón derecho, le voy a decir setting. ¿Ven? Hay varios activados, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces limpio y activo el que necesito. En este caso necesito endpoint. Observen, miren todos los otros OSNAP que existen. Ya vamos a irlos trabajando a medida que vayamos avanzando. Pero ya conocen endpoint, ahorita lo vamos a utilizar, y también midpoint, ¿correcto? ¿Bien? Que es punto medio. Le decimos OK, buscamos entonces el endpoint, clic, nos vamos, capturamos el otro extremo endpoint, clic, y luego a continuación me muevo hacia arriba. Bueno,
Cliqueamos, ¿sí? Y a continuación, correcto, me está expresando que esto mide 75. Como lo había dibujado pues al inicio, ¿ya? Vamos ahora a chequear que también esto mida el valor que es 35. Entonces cliqueamos otra vez en este botón, aunque ya está proponiéndome linear, entonces no tengo que desplegar para elegir. Como ya me propone, entonces simplemente clic. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando tengamos que capturar los snacks para poder, ¿sí?, medir el objeto. Aquí no hay problema, me acerco, ven, ahí está endpoint. El problema es aquí. Sin darme cuenta, pudiera suceder que yo capture el endpoint de el endpoint, ¿qué cosa? ¿Sí? Sin darme cuenta ¿ven?, del extension line. Esta línea vertical se llama extension line de la cota. ¿Ven? Entonces, a veces no voy a apuntar bien. Eso porque a veces estoy muy lejos. Entonces, a veces habrá que sacarse entonces con la ruedita, la hago rodar, ¿sí?, para capturar adecuadamente el snap que necesito. ¿Ven? Ya está. Ahora sí. Clic. Ya. Parece que lo perdí. Vamos, otra vez. Cliqueo. Clic. Busco. Ahí está. Miren, dice contacto en la línea. Ya detectó el endpoint de arriba. Clic. Me voy un poco hacia la derecha. Y tenemos que eso vale también 35. ¿Correcto, muchachos? Yo he querido dibujar esto a propósito, así con esta lógica. ¿Por qué? ¿Qué sucede si de repente tú me dices, pero instructor, este objeto del punto A dice que debería estar en 77,259, ese punto A? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar entonces este comando, ¿ya? Vamos a utilizar este comando para, ¿listo?, corregir el tema. Bien. Entonces voy a utilizar el comando llamado move. Muy bien. Entonces, significa que me va a permitir mover objetos, darles otra ubicación. Bueno, a ver, lo hacemos. Entonces, lanzo mi comando move. Acá lo tenemos, miren. No se olviden, ustedes tienen que verificar cuál sería el alias. Entonces selecciono, clic, y hago una selección crossing. Clic, ¿sí? Ahí, otro clic. Ya quedó seleccionado. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, como me sigue pidiendo esto que seleccione objetos, ya no quiero seleccionar, le diría enter. Y ahora me dice, José, dame el punto base. Entonces todos entienden, correcto, que el punto base va a ser, ¿no?, el punto A, que se supone es este de acá, ¿no es cierto? Mire, voy a hacer contacto por acá abajo, para que capture el endpoint de esta línea. Ese es mi punto base. Y ahora observen, miren que me dice AutoCAD. José, especifica el segundo punto. Pues el segundo punto se entiende que debe ser, ¿qué cosa? 77,259. Entonces lo escribo 77. Recuerden, al escribir el valor debería aparecer en mi línea de comando. ¿Por qué? Porque tengo Dynamic Input desactivado, ¿ya? Entonces le digo 77, no vayan a cometer el error de decir punto, porque así estarían expresando decimales, coma y 259. Le digo enter y miren, ya lo ubicó, ¿sí?, ya lo colocó. A ver, de repente ustedes podrían decirme, ¿no? Profe, ver para creer. Muy bien. Entonces, vamos a confirmar que esta esquinita de aquí, pues, ¿sí?, el punto A de este objeto ahora está en la coordenada 77,259. ¿Correcto, chicos? A ver, miren. Vamos. Eso significaría, ¿listo?, conocer otro comando más. Miren, vamos a ponerlo. Cuarto. El comando llamado IDE. ¿Qué significa identificación? Esa es la idea. Entonces, listo, en nuestra línea de comandos, entonces lanzo IDE, miren,
ID, enter. Y me dice José, esto especifica el point. Entonces capturo el endpoint de acá arriba, ¿no? Clic. Y miren en su línea de comandos, observa, X77, Y 259. Se entiende que Z por ahora es 0 porque estamos dibujando en dos dimensiones. ¿Vieron? Observaron. Entonces, listo. Así también podríamos estar trabajando. Ustedes pueden dibujar en cualquier ubicación y luego, utilizando su comando move, vieron qué sencillo es. Capturo, listo, el punto base. Entonces entendía que debería ser esta esquina. Y luego me pedía segundo punto, recuerda. El segundo punto debe ser este valor porque ahí debe estar el punto base de esta esquinita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo. Ese es el método de dibujar, pues. ¿Listo? El método de dibujar la orto e ingresar distancia. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un dibujito. ¿Sí? Este dibujito ustedes lo tienen en la fotocopia. Si no tuvieran la fotocopia, solicítenla, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces yo puedo empezar, como no me dice exactamente por dónde empezar a dibujar, podría empezar, por ejemplo, por acá, ¿no? Y moverme hacia la izquierda, ¿ya? Pero antes darme el trabajo de hacer el cálculo, cuáles son las distancias, ¿no? Así como hice el cálculo, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos ahora con la idea. Entonces ya sabemos cómo dibujar, ¿listo? Con este método. Ahora vamos a aprender a dibujar, ¿sí? Con el tercer método, eso está en el video, ¿ya? En el otro video, ¿ya? Ustedes lo revisarían en todo caso, ¿ya? Vamos a ver esta manera de dibujar. Sistema de coordenadas. Si revisamos el plan curricular, ustedes observan aquí, ¿no? ¿Listo? Coordenadas, ¿listo? Sistema de coordenadas. Entonces, el sistema de coordenadas, esto se divide así, de dos maneras. A ver, vamos a decirlo. A, los sistemas de coordenadas rectangulares, ¿correcto? Y B, ¿listo? Sistema de coordenadas polares, ¿correcto? Ya. Pero el sistema de coordenadas rectangulares, a su vez, se subdivide. En este caso, en absoluto, ¿ya? ¿Y qué cosa? ¿Ya? Relativo, ¿ya? Relativo. Bien, bueno, a ver, vamos a trabajar la idea de lo que es absoluto. Vamos a aprovechar este dibujo que hemos hecho, ya que la propuesta se puede también utilizar para aplicar el método rectangular absoluto, ¿ya? Voy a borrar, ¿listo? A ver, bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una selección crossing. Clic. Entonces, basta con tocar a los objetos, ¿sí? Para que estos queden seleccionados. Noten el área, miren el color cuando me voy de derecha a izquierda. Eso es crossing, ¿ah? Así. Tengo que irme de derecha a izquierda. Entonces, toco los objetos, suficiente con que los toque. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos queden seleccionados. Miren, cliqueo. ¿Sí? Pero como no estaba tocando este objeto, ven esta línea vertical, por eso que no está seleccionada, miren, la voy a seleccionar ahora, añadiendo, voy a hacer clic nada más, ¿ya? Clic, ¿ves? Ya quedó seleccionada. Bueno, ya tú sabes este comando, veréis. Muy bien. Bueno, va a haber ocasiones en que tenemos que nosotros aplicar el método de sistema rectangular absoluto. La idea de absoluto es que ¿ya? La idea de absoluto es que esto, el cálculo, o sea, la distancia, ¿ya? El cálculo se realiza desde el origen, o sea, esto de 0,0. Entonces, cuando yo ingrese un valor, ese valor se va a calcular desde el origen de 0,0. ¿Ya? Entonces, miren, observen. Y para eso
¿listo? Me conviene que Dynamic Input esté desactivado. Ya, aquí ya viene un poco el comentario. Si Dynamic Input estuviera activado, lo que yo ingrese lo va a entender como relativo. Y no queremos eso. Quiero expresar, quiero decirle exactamente a AutoCAD, oye AutoCAD, esto es absoluto. Muy bien, a ver, empezamos entonces. Lanzo mi comando line, ¿sí? Noten, ¿ven? Me dice, José, especifícame, correcto, el primer punto. Entonces, el valor que yo escribo ahorita, miren, el valor que yo escribo aquí, ese valor se va a calcular de acá, de este 0, de este origen. Aquí. Esto es 0, 0. Ok, aquí, disculpen, bueno, acá es el origen del UCS, pero aquí exactamente. Aquí es 0, 0. Entonces, de aquí se va a calcular el valor que yo ingrese. ¿Y cómo lo ingreso? ¿Ya? Entonces, sería de la siguiente manera. Entonces, el formato es así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ingreso el valor de X, correcto, coma, y luego ingreso el valor de Y. Ya, muy bien. Entonces, lo hacemos, miren. No se olviden, tiene que estar desactivado Dynamic Input, porque si está activado, lo va a entender como relativo. Entonces escribo, dejen el puntero por cualquier sitio, no tienen que hacer clic aquí. Miren, yo escribo 77, 259, ¿no? Entonces estoy dando el valor de X, 77, y luego estoy dando el valor de Y, 259, ¿ya? Le digo Enter entonces. Y miren, ¿se acuerdan que más o menos era por acá el objeto? Muy bien, sigo. Ahora escribo el otro valor. ¿Cuál es el otro valor? 152, ¿no? Entonces, el cursor puede estar en cualquier posición, no hay problema. 152, 259. Noten cómo se está ingresando el valor. Eso, esto AutoCAD lo entiende como absoluto. ¿Ya? Escribir el valor, ¿sí? Así como se está haciendo en la línea de comandos, AutoCAD lo entiende como absoluto. Bueno, entonces le digo Enter. Ya se está dibujando, miren. Entonces, ¿listo? Yo puedo estar por acá, por ejemplo, y ahora le digo el otro valor que corresponde al punto C, para dibujarle el segmento BC, ¿ya? Entonces, esto le diría 152,224, Enter. ¿Vieron? Entonces puedo dejar el puntero y ahora decir el punto, ¿sí? La coordenada o el punto de D. ¿Cuáles son los valores o las coordenadas del punto D? Pues sería 77,224. Enter. ¿Y ven? Lo ha dibujado. ¿Se dan cuenta? Bueno, como todo lo he estado haciendo con un solo line, no se ha perdido, saben que podría decirle cd close para que se cierre. Y ya está. Muy bien, a ver, acordémonos del comando que les enseñé, que les comenté para confirmar que esto hemos dibujado donde me ha pedido listo el plano, el dibujo. Miren, ahí está, ID, para identificar. Muy bien, entonces lanzo mi comando ID, Enter, me dice, José, dime un punto. A ver, vamos a capturar este punto. Y no, ahí está, 77,259. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, listo, así podríamos también dibujar, ¿ok? Así podríamos estar dibujando. No se olviden, al momento que yo he estado proporcionando los valores, ¿sí? Como dice la teoría, ¿ya? Se ha estado dibujando, ¿sí? El valor se calcula desde el origen de 0, 0. ¿Ya? Entonces ingresamos el valor de X y el valor de Y y ese valor se calcula desde 0. Muy bien. Entonces, así de esa manera, ustedes podrían estar dibujando, ¿correcto? Estos otros objetos, ¿ya? Vuelvo a repetir, piden su fotocopia, ¿ya? Para que puedan realizar los otros objetos que se les indica. A ver, voy a seleccionar estos objetos y los voy a eliminar.
Ahora quiero aprovechar como dibujar con el concepto rectangulares, pero relativo, ¿ya? Relativo. Entonces, la figura sería así: el cálculo, ¿sí?, se realiza desde donde se quedó el puntero. Vamos a decirle así, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la idea de que esté desactivado Dynamic Ink, ¿ya? Cuando yo quiera decirle a AutoCAD, oye AutoCAD, esto que ingreso es relativo, debo colocar este símbolo, ¿ven? El arroba. Luego el valor de X, coma, y luego el valor de Y. A ver, vamos a trabajarlo, ¿correcto? ¿Sí? Ya, miren, observen entonces lo siguiente. Nuevamente lanzo mi comando line y me pide el primer punto. Aquí también este primer punto no debería ser relativo en todo caso. Siempre el primer punto va a tener que ser absoluto, ¿no? Entonces escribo 77,259, ¿no? Y le digo enter. Muy bien. Y ahora me dice José, el segundo punto. Entonces coloco mi arroba, ¿ven? Consulten al instructor de cómo poner arroba, porque a veces van a tener inconvenientes, ¿no? En todo caso, este tema es sobre Windows, tema de configuración de teclado. Si tiene algún inconveniente, no capta la idea, consulte al instructor cómo lograr esto, ¿ya? Bueno, entonces ya dije arroba. Entonces, esto, ahora, ¿qué le digo? ¿Sí? Arroba, y le digo, ¿y dónde te quedaste? 152 para X, coma, Y, 259. ¿Ve? Enter. Y miren. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenía que haberle visto? ¿Qué tenía que haber dicho? ¿Ve? Vamos a decirle U de 1. Entonces, si ahorita activo Dynamic Input, ¿ya? Entonces, esto, no, mejor no lo vamos a hacer, ¿no? De frente. Entonces, otra vez, esto, coloquen el arroba, ¿sí? Entonces, 75, correcto, coma, ¿sí? Y el eje Y, ¿qué sería? 0. Capten entonces la idea, noten. Entonces, no digo la coordenada final, ¿sí? O sea, el valor final de X, sino le digo la distancia. Entonces, aquí miren, vamos a comentarlo. Entonces, lo que tengo que decirle es la distancia de X, ¿correcto? Y la distancia de Y. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, aquí, entonces este valor sería la distancia de X. Pero esta distancia, ¿de dónde se va a calcular? De aquí, donde se quedó el puntero. ¿Ven? Ahí, donde se quedó. Entonces de ahí se va a calcular 75 para el eje X. Pero en Y le debo decir 0. ¿Por qué? Bueno, pues aquí el Y en el punto A es 259. El Y en el punto B también es 259. O sea, sigue manteniéndose. Por lo tanto, debo decirle 0. Muy bien, presionamos Enter. Y miren, ¿vieron? Entonces, cuando tengamos que trabajar, cuando tengan que definir con el tema de absoluto relativo, ya se dan cuenta. Relativo, le digo la distancia para X, ¿sí? Y la distancia para Y. Y tiene que ser 0 aquí, porque no se mueve, miren. Aquí 259, 259. Muy bien, sigamos. Bueno, ahora, ¿listo? ¿Qué tengo que decirle? ¿Sí? Esta distancia de BC. Entonces, nuevamente coloco mi arroba, estoy diciendo que es relativo. Entonces le digo 0 en X, distancia 0. ¿Por qué? Noten ustedes, no se mueven, miren. 152, 152. ¿Correcto, chicos?
pero sí, mire, el valor de Y y el valor de Y. ¿Sí? Entonces, saben que es 35. Entonces, 0, y luego 35. Enter. Observen también el siguiente detalle. ¿Ve? Se dibujó para arriba. ¿Por qué? Lo que sucedió es que yo le dije en positivo. Entonces, el valor a escribirlo en positivo, ¿ve? Se ha dibujado hacia arriba. Entonces, aquí entra a tallar el undo que aprendimos. Entonces, como me he quedado aquí en este punto y el otro punto es abajo, entonces debería decirle, entonces así, arroba 0 en X y en Y negativo, menos 35, para que se pueda dibujar abajo. ¿Ya? A ver, le digo Enter. Voy a dejarlo por acá, para que ustedes vean que hace el cambio. Y fíjense. Entonces, aquí hay que tener muy en claro, si yo ingreso el valor positivo, se dibujará para arriba. Si ingreso el valor negativo, se dibujará hacia abajo, porque estamos trabajando para el tema de Y. La misma idea sucede para X. Miren, ahora, noten, voy a dibujar el segmento CD. Pero miren el segmento CD, ¿hacia dónde se dibuja? Hacia la izquierda. Entonces, ahorita estoy en este punto, aquí me he quedado. Si ingreso el valor positivo, entonces lo va a dibujar para este lado. ¿Cómo debería ingresar el valor entonces? En negativo. A ver, entonces le digo otra vez arroba, le digo ¿cuánto? 75, y el Y 0 porque no se mueve, ¿no es cierto? Miren, 224 es Y, 224 es Y, no se mueve, por eso debe ser 0. ¿No? A ver, le digo Enter y miren, está bien, se dibujó para este lado. Bueno, simplemente aquí le diríamos CD Close para cerrar. Y de esa manera acabo de dibujar, ¿correcto? Acabo de dibujar este rectángulo, en todo caso, ya aplicando el concepto, ¿sí? Aplicando el concepto de relativo. ¿Sí? Entonces, tengo que decir siempre la distancia y hay que tener cuidado, positivo o negativo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, listo. Ahora vamos a verlo de esta otra manera. Noten, yo acabo de hacerlo, pero he tenido desactivado Dynamic Input. Minutos antes comenté de que Dynamic Input significa relativo. A ver, vamos a seleccionar esto y le decimos, a ver, quiero que de repente, quiero que conozcan otra opción de selección. Ya conocen hasta ahora dos formas. Miren, como quiero borrar esto, voy a hacer esto. Miren. O sea, ya sabemos. Entonces, AutoCAD me está preguntando, José, selecciona los objetos, ¿no? Entonces, tendría que hacer clic en cada objeto, ¿no? Clic, clic. ¿Qué pasa si son muchos? O sea, que se me va ahí toda la hora tratando de seleccionar, ¿no? Entonces, mire, voy a presionar F. F viene de la palabra en inglés así escrita, fence. ¿Ya? A ver, vamos a apuntarlo aquí. Entonces, vamos a hacer el apunte abajo, ¿ya? ¿Ok? ¿Listo? Siempre cuando yo haga apuntes abajo, ¿sí? Es porque te propongo ideas, ¿ya? Que todavía no la vamos a profundizar. Ya vamos a analizar todas las opciones que nos ofrece el comando select. Entonces, la F viene de la expresión siguiente, fence. ¿Ya? Y si quisiéramos tener un concepto de esos, sería así, ¿no? Define línea imaginaria. ¿Ya? Línea imaginaria. ¿Listo? Seleccionando, así, seleccionando los objetos. ¿Listo? Esto. A ver. Entonces, probablemente el concepto no lo capten. Vamos a verlo en la práctica, ¿les parece? Ya. A ver. A ver, miren. Entonces, ¿listo? Ahí está fence, ya presioné F, ¿no? Le digo Enter. Otro detalle más. Noten, listo mi puntero, ¿cómo está? Cuadradito.
Con eso AutoCAD te dice algo. José, seleccióname objetos. Entonces yo me tengo que acercar a cada objeto, clic, clic. Pero mira, cuando presiono la F de Fence, mira cómo va a cambiar el puntero. ¿Vieron? En esta cruz. Ya, entonces el puntero va a tomar muchas formas, muchas apariencias. Y eso te está diciendo algo. O sea, AutoCAD te dice algo. ¿No? Entonces ya estás conociendo estas dos formas. Entonces, ahí, ¿qué me está diciendo AutoCAD? Que capture puntos. ¿Ven? Me dice, José, define el primer punto. Entonces, definimos el primer punto. Miren, clic. Ya, voy a desactivar orto. ¿Sí? Clic, clic, clic. Miren, observen, estoy definiendo líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias están tocando estos objetos. Le voy a decir Enter para terminar el fence. Miren, Enter. ¿Y vieron cómo esas líneas imaginarias que tocaban a esos objetos ha permitido que esos objetos queden seleccionados? Entonces, bien práctico esto, ¿ya? Entonces, ya conocen otra manera de hacer selecciones. Bueno, dice seleccionar objetos, ya los seleccioné, le digo Enter entonces, y ven, ya los borro. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces hemos aprovechado el escenario para conocer otros detalles más. Bueno, ahora te dije que íbamos a dibujar nuevamente, pero trabajando con Dynamic Input. Lo vamos a activar, ¿ya? F12. Note el colorcito, por favor. Observa el colorcito, ¿ya? Muy bien, ¿ya vieron? Ya está activado. Entonces otra vez, a ver, cliqueo. Bueno, como el primer punto, correcto, ya es fijo, entonces obligado tengo que hacer clic. ¿Por qué? Porque si yo escribo, ve, ahí donde se está moviendo mi puntero, se va a escribir. Entonces cliqueo aquí, ¿y qué le digo? 77,259. ¿Ven? Entonces al no poner el arroba, ¿sí? Entonces AutoCAD entiende que este valor es absoluto. Enter. Y ya está. ¿Ven? Bueno, entonces ahora me pide el siguiente punto, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? A ver, miren, voy a escribir, listo, el punto aquí, miren, 152, a ver, listo, a ver, 152, listo, le digo coma, correcto, y le digo 259, ¿ya? Miren, observen, enter. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que me está pidiendo es lo que antes definí, ¿ven? Decir la distancia, ¿ya? Quiero que me entiendan eso, ¿ya? No es que debo colocar el punto, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, regresamos, ya tú sabes, U de hundo, ¿sí? Ya, entonces, listo, ¿qué le digo? 75, coma, correcto, y se supone que el Y es 0, pues no, entonces 0, enter, ¿sí? Ya se está dibujando. Muy bien, entonces, ya se dieron cuenta, ¿sí? Trabajar con Dynamic Input significa relativo, ¿ya? Significa relativo. Noten, aquí lo está planteando, ¿ven? A ver, seguimos. Voy a dibujar ahora el segmento BC, ¿ya? Entonces, esto se supone que el X no se mueve, ¿no es cierto? Miren, tiene el mismo valor. Entonces, la distancia sería 0, coma. Muy bien, ahora debo decir, correcto, el valor para Y. Entonces, como estoy acá arriba y debe dibujarse abajo, no se olviden, habrá que ingresarlo en forma negativa. Entonces, si no me equivoco, es menos 35. ¿Sí? Claro, ahí está, saquen la diferencia. ¿Ya? Entonces, menos 35, enter. ¿Y ven? Es como si lo hubiera lanzado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, listo, diríamos, como es ahora, estoy aquí y la línea se dibuja hacia la izquierda, entonces debería decir menos 75, coma, y el Y es 0, enter. ¿Vieron? Luego presiono la C de close y enter. ¿Bien? Entonces, ya ustedes conocen entonces cómo trabajar con el Dynamic Input, ¿no? Eso significa relativo. Entonces, yo ingreso el dato
y él lo entiende como relativo. No necesito decirle arroba, ¿ya? Pero si estoy en la ventana de comandos, ¿ya? Y estoy escribiendo aquí, aquí sí debo decirle arroba, pues. ¿Correcto, jóvenes? Confirmemos que esto está dibujado, por ejemplo, esta esquinita está dibujado en 152,259, ¿no? Y ustedes saben, lanzamos el comando id, enter, me pide, listo, identifica punto. Entonces buscamos este endpoint, cliqueamos y observen, ¿ven? El X 152, el Y 251. ¿Correcto, jóvenes? ¿Ya? Entonces, listo, hemos aprendido a cómo trabajar, listo, ven, con el sistema, ¿ven?, rectangular, ¿sí? Y hemos visto las dos formas, tanto absoluto como, listo, relativo. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Muy bien. Y bueno, nos quedaría la otra manera de trabajo, que se llama sistema, ¿ya?, de coordenadas polares, ¿ya? Y el tema del sistema de coordenadas polares también se subdivide, ¿no? Se subdivide en absoluto, ¿no?, absoluto, y también en relativo. Entonces, les propongo lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer la demostración de esto, de polares, ¿sí?, absoluto y relativo, pero en otro video, ¿ya?, que va a estar ahí a continuación.